partit d'avui? Bueno, que cuando damos el máximo rendimiento somos un equipo que puede competir contra cualquiera, como hemos hecho hasta hoy, y que si bajamos un poco en nuestra mentalidad, el rival nos supera, pero por mucho. Pero bueno, al final son 3 puntos muy, muy valiosos y me quedo con eso, con el resultado, sabiendo que hemos hecho una gran primera mitad y una segunda mitad donde hemos cometido bastantes errores. Miquel Agut de RAC1, un parell de preguntes. La primera, estàs descontent amb la segona part? Potser avui hem vist, no sé si es pot dir el millor i el pitjor Girona en un mateix partit, perquè crec que tant com el pitjor no, però dues versions oposades. També suposo que s'ha de comptar que el Granada en algun moment reaccionarà. Así es. Bueno, no sé si es la peor versión, pero sí que en los primeros 5 minutos de la segunda parte ya te das cuenta que el equipo no ha entrado bien. Igual que en los primeros 45 minutos teníamos la sensación de estar focalizados, motivados, con una mentalidad muy buena, porque sabíamos de la dificultad que tiene este partido, porque ellos es un equipo que con Paco van muy bien hacia adelante y es un equipo que ha generado a todos los equipos les ha generado situaciones de gol. No te puedes descuidar ni un momento. Entonces, bueno, pues jugar con el marcador nunca es bueno. Y ese es quizás el mensaje que tenemos que mandar. Aquí tienes que jugar al fútbol 100% para hacer gol y para no encajar. Para hacer gol y no encajar. Y cuando tú juegas a que pase el tiempo, se te viene en contra. Esa es la sensación que tengo de la segunda parte, por eso no me ha gustado. Lo que pasa es que hemos hecho una gran primera parte y quizás el mejor fútbol que yo he visto aquí en Girona desde que soy entrenador, por la verticalidad, por la profundidad, por el dominio del balón y las ocasiones que hemos generado, porque muchas veces hemos dominado pero no hemos generado tanto y hoy hemos generado en la primera parte muchísimas situaciones de hacer gol. Nos hemos ido con un 0-3 que sabes que en cualquier momento el rival te puede dar la vuelta y no hemos sido conscientes de ellos y hemos dejado pasar minutos que no. En el fútbol nadie te regala ni un minuto y nosotros hemos dejado pasar bastante tiempo en la segunda parte. I la segona, avui és un dia històric perquè el Girona signa la millor arrencada de la història de la Lliga de Futbol Professional amb el 13-15, tant a primera com a segona, i perquè no havia aconseguit fer mai 4 gols fora de casa a primera divisió. No sé què et diu tot això després de la roda de premsa prèvia en què parlaves d'objectius prudents, etc. Suposo que és impossible no valorar-ho i no pensar en l'eufòria que pugui tenir el gironisme aquesta nit. Bueno, la gente se merece que hoy esté contenta, que esté feliz, que tenga euforia, pero nosotros necesitamos seguir mejorando, seguir trabajando. Bueno, es un día histórico porque es la primera vez que nos enfrentamos al Granada en primera. Los dos equipos habíamos tenido mala suerte en esos ascensos y descensos y es un día histórico jugar aquí contra el Granada por primera vez, ganar, bueno, los 4 goles fuera de casa pues también. Pero bueno, son estadísticas que al final no valen para mucho. Nosotros nos tenemos que fijar en los objetivos que tenemos por delante, que son muy importantes. El primero, consolidar o que el Girona esté 3 años seguidos en primera división, que no lo ha conseguido nunca. Ese es el primer objetivo y después miraremos. Recién comienza la competición, es ilógico pensar en otras cosas. Nosotros tenemos que ir con mucha humildad, con mucho trabajo, como hemos hecho hoy, con una mentalidad muy buena y ser capaces de competir en cualquier partido, porque ya he dicho a la plantilla que estoy muy, muy, muy feliz siempre por el día a día, que es a mí lo que me marca, la sensación me la marca el día a día. Y cuando veo eso estoy tranquilo y bueno, podremos ganar o perder, pero somos un equipo que va a competir y eso es lo que necesito de ver de los jugadores. Hola, Miquel, bona nit. Marc Burgués, del Diari de Girona. Has dit que era el millor futbol que s'havia fet, que havia fet l'equip des que tu vas arribar. Què pensaves a la primera part quan anaven caient els gols i semblava que era molt fàcil, no? Què pensaves quan estaves veient l'equip jugar tan bé? Que quedaba mucho. No, esto es lo que te digo, que hay que seguir igual. El momento malo del Granada también ha sido por un gran momento nuestro. Y cuando cuando el Granada se ha venido arriba y nosotros no hemos sido capaces de darle la vuelta, ellos han
han tenido la sensación en el campo que nos podían incluso empatar. Esto es así. Entonces hay que aprovechar tus momentos. Yo siempre le digo a los jugadores que cada acción tiene que ser la mejor acción del partido. Cada acción. Pero aunque vengas de hacer un golazo, tu siguiente acción tiene que ser buena. Me parece que en la primera parte le he dicho a Xavi en el descanso, digo, has tenido 3 situaciones de pase de gol que no, después de hacer un gol tú no puedes relajarte, no, ese pase hay que darlo y meter el 0-4. Y porque luego pasan cosas y el rival te puede dar vuelta. Entonces, bueno, quiero que tengan la mentalidad de que cada acción tiene que ser la mejor acción del partido, la siguiente. Poner el contador a 0 siempre. Hola, Mitchell. Aina Vall de l'Esportiu. Jo et volia preguntar perquè a les últimes jornades has anat repetint l'11 i avui per la baixa d'Arnau t'has vist obligat a fer aquest canvi per Jan Couto, però a més has fet 2 canvis més. Et volia demanar si em podries fer una valoració dels canvis i dels jugadors. Sí, les he dicho, hoy la explicación en la charla técnica con los jugadores ha sido en este, bueno, para mí el resultado es de los 24 jugadores. En ese entrenamiento diario yo me fijo mucho en cada jugador. El equipo gana y pierden todos. Entonces no voy a repetir una alineación por un resultado positivo. El otro día marca Portu, no le voy a dar la titularidad por un gol que haya hecho. Y es un gol importante porque nos dio 3 puntos. Para mí la sensación que tiene que tener el equipo es que tiene que entrenar bien todo el mundo, que todos tienen que estar preparados y que rendimiento individual, rendimiento colectivo, cómo está el equipo y qué necesitan en ese momento, porque yo puedo ver una situación de, por ejemplo, hoy, de que el rival va a jugar mucho a la profundidad, necesito más velocidad atrás, puedo cambiar, como he hecho, y necesito más velocidad arriba o necesito más punto de remate. También he cambiado por situaciones así, porque el tercer pilar que nosotros como cuerpo técnico miramos es el rival. Nosotros siempre nos fijamos en cómo juega el rival y en cómo poder hacerle daño, y luego, gracias a que tenemos una gran plantilla, pues podemos poner distintas alternativas y distintos puestos con distintas características. O sea, pues, no es el mismo delantero Arten que Stuani, no es el mismo extremo Víctor que Portu, no es el mismo extremo Valeri que Savio, y si te vas a los centrales, si te vas al mediocampo, pasa igual. Entonces, tenemos una muy buena plantilla que hay que utilizar y la utilizaremos en función de su rendimiento, el rendimiento colectivo, de lo que necesitamos y de la competición del rival. Y por eso los cambios. ¿Preguntas? No. Muchas gracias. Gracias.
Buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Paco. Solicitamos el turno de palabra. Nombre y medio antes de cada cuestión. Comienza José. Hola Paco, buenas noches. José Ignacio Cejudo, del Diario Ideal de Granada. ¿Qué balance haces del partido? Porque el equipo abunda en esa línea de esa fragilidad, al menos a la hora de encajar goles, pero luego también para devolverlos, ¿no? Un poco estas dos caras del equipo, esa bipolaridad. ¿Qué balance haces en general, Paco, del partido de hoy? Pues el balance, pues una primera parte que nos han desbordado y una segunda parte que después de irte 0-3 lo normal es que un equipo, bueno, se venga abajo, se desorganice y creo que, bueno, ha respondido. Pero sí que es cierto que si este equipo, con lo que somos, con lo que tenemos, si no damos nuestro máximo nivel cada segundo del partido, que es lo que no ha pasado en la primera parte, que es lo que no hemos hecho en la primera parte, pues evidentemente lo normal es que pierdan los partidos en primera división. Si este equipo da siempre su máximo nivel, incluso un poco más, porque somos lo que somos ahora mismo a día de hoy y tenemos lo que tenemos, daremos la cara y estoy convencido que podemos ganar a cualquier equipo en primera división. Esa es una realidad absoluta. Entonces, no lo hemos hecho en la primera parte, lo hemos desperdiciado, porque, bueno, podemos achacar muchas cosas, pero es que nosotros a nivel táctico no hemos cambiado absolutamente nada en el descanso. Nada, cero. Hemos hecho lo mismo. Lo que sí que hemos cambiado, evidentemente, ha sido la forma de afrontar el partido, en una primera mitad y en una segunda mitad. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque, bueno, porque tenemos ahora mismo nuestras limitaciones en la parte de atrás, porque tenemos nuestras limitaciones todavía en el mediocampo, todavía tienen que ponerse en forma jugadores como Gonzalo Villar, que ha salido a la segunda parte y nos ha dado mucho con balón, pero veis que su nivel condicional está todavía limitado. Bueno, pues tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos. Y queda mucho, pero hay que hacerlo cuanto antes. Insisto que tiene dos caras el partido de hoy y esta derrota. Nos sirve en el sentido de que si no somos un equipo que cada segundo da su máximo nivel, sobre todo sin balón, sobre todo cuando el equipo no tiene el balón, o sufriremos. Y hoy el Girona, con las grandes individualidades que tiene, porque es que lo hemos visto, el 1 contra 1 que tienen todos, los dos de fuera, los medios centros, el de arriba, si de verdad no eres intenso, si de verdad no eres agresivo, si de verdad no vas al duelo, que lo noten, pues es un equipo que, bueno, lo está demostrando en Primera División. Y bueno, pues toca aprender, porque es verdad que nosotros con balón tenemos argumentos y ya lo hemos visto. Pero esto se trata de tener un equilibrio. Jorge de la Chica, de la cadena COPE. Tengo una curiosidad, si Sergio Ruiz tiene algún tipo de dificultad física para no participar o es una decisión exclusivamente suya. Y luego la otra es que ha dicho que somos lo que somos a día de hoy y espera que sean otros en el futuro. No, que tenemos jugadores todavía que están fuera, jugadores que estaban llamados a ser importantes. Yo creo que no hace falta decirlo, ¿no? Todos sabemos que todavía tenemos jugadores fuera, pero que insisto que da igual los nombres, que da igual. Me voy al plus ese que tenemos que dar cada segundo de cada partido. Y la primera parte pues no lo hemos tenido. Lo de Sergio es una decisión, sí, una decisión. Nosotros valoramos muchísimas cosas la semana. Bueno, hoy posiblemente el único de los medios centros que tenemos con realmente piernas para soportar y para sujetar la forma de jugar del Girona sea Petrovic, pero es verdad que nos da unas cosas pero nos resta otra, y hemos decidido Melendo porque la idea era presionar alto y tener la pelota y tener más criterio cuando tuviésemos la pelota.
¿Más cuestiones? ¿Alguna pregunta más? José, después Chema. Sí, Paco, discúlpame que abunde. Has hablado incluso de Petrovic, pero ¿por qué Sergio Ruiz se va hoy al banquillo? Solo por concretar. Y luego también me gustaría que valorasen la rehabilitación competitiva hoy de Torrente, ¿no? Que creo que también ha vuelto a un gran nivel y le ha dado cosas al equipo, ¿no? En ese tramo mejor del equipo. Gracias. Bueno, las decisiones técnicas conllevan, es decir, en el caso de Sergio Ruiz, siempre llevan motivos, y hay motivos que se pueden contar y hay otros motivos que no se pueden contar. Aquí es un rendimiento del día a día y hay que estar acertado y hay que estar bien. Y Sergio es un chico que nos ha dado mucho en estos primeros partidos. Es cierto que, como todos, la última semana en San Sebastián no estuvo bien, pero hoy necesitamos, pues, sobre todo con balón, bueno, pues alguien que pudiera salir del 1 contra 1, que nos generara muchas más cosas con balón, y esa ha sido la decisión. Sergio tiene otras cualidades, pero bueno, hemos entendido que también era un partido para arriesgar y nos ha salido mal. Y el otro era lo de Torrente. Pues mira, una noticia positiva. El que haya vuelto a buen nivel. Bueno, pues siempre se rescatan cosas positivas de los partidos pese a las derrotas. Chema. Buenas noches, Chema Ruiz de Granada Digital. ¿Se siente frustrado por ver que el equipo, incluso quizá en algunos tramos en los que no tiene tanta fluidez o la idea es tan clara, consigue profundizar, llegar a zonas en las que puede generar peligro e incluso luego consigue marcar, pero luego no consigue arañar los puntos? Es decir, porque la fragilidad defensiva le acaba lastrando en cada partido. No, yo no me siento frustrado para nada. Yo insisto, si sacamos lo positivo, y tú lo estás diciendo, es verdad que el equipo genera cosas, que incluso con el 0-0 antes de que nos hicieran el gol, no sé si hemos tenido situaciones de llegadas muy parecidas y de ocasiones muy parecidas o muy similares antes del 0-1. Por lo tanto, por ese lado, es decir, me preocuparía mucho más si el equipo encima no generara o le costara mucho con balón. Pero bueno, vuelvo a insistir que hay que tratar de encontrar ese equilibrio donde sin balón seamos un equipo intenso, donde seamos agresivos, donde podamos presionar alto, porque mis equipos siempre les ha gustado presionar alto, y para presionar alto pues se tienen que dar determinadas circunstancias, porque estás dejando mucho espacio a la espalda, y luego pues ese equilibrio, y con balón pues tratar de ser un equipo también protagonista, vertical, y que llegue mucho al área rival. Eso yo creo que lo estamos consiguiendo, pero es verdad que en la otra fase del juego pues nos está costando mucho más. ¿Más cuestiones? Sí, Paco, al hilo de la vuelta de Torrente, ¿lo ves preparado ya como para tener un rodaje en competición, incluso de inicio? Porque, por ejemplo, para la situación que estás comentando, ¿no? Del espacio hacia atrás, en su mejor nivel era un futbolista con mucha facilidad para recuperar metros, ¿no? Quizás sea un jugador que pueda daros cosas ahí. Vamos a verlo entrenar, es decir, tenemos las semanas ahora esta semana de entrenamientos, que es donde realmente también lo vamos a ver. Torrente, que lleva entrenando con el equipo, lleva solamente esta semana, la última semana, porque la anterior, que fue después, bueno, cuando vino el parón, entrenó todavía de forma individual. Por lo tanto, es una cuestión de que él vaya cogiendo el nivel condicional óptimo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias.